Anticipamos esto. En junio de 2025 te informamos que la cuenta regresiva para una guerra entre Estados Unidos e Irán había iniciado. La operación Martillo de Medianoche concluyó, pero las tensiones seguían creciendo. Y menos de un año después comenzó la operación Furia Épica. El show militar destacó la escalada previa a todo esto. Ahora predecimos cómo acabará la guerra con Irán. Primero, veamos cómo va la guerra con Irán. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz para contrarrestar los intentos previos de Irán de bloquearlo. El bloqueo de Estados Unidos busca debilitar financieramente a Irán y será clave en el final de la guerra que vamos a predecir. Pero Irán todavía no va a desaparecer sin hacer ruido. El régimen aún busca volver el estrecho una zona prohibida para barcos comerciales y petroleros. El 22 de abril, solo ese día, se dio la noticia de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC, había detenido a 2 barcos que intentaban cruzar el estrecho. Esto sucede mientras persiste un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La administración de Trump quiere que Irán reabra el estrecho y entregue su material nuclear. Irán está dispuesto a lo primero, pero totalmente en contra de lo segundo. Las conversaciones continúan, pero su estado es incierto y varios indicios apuntan a que la operación Furia Épica podría reanudarse si algo no cambia. Las esperanzas de más conversaciones antes de que termine abril ya se están desvaneciendo. Lo que podríamos estar viendo en tiempo real es que el polvorín está a punto de explotar una vez más. Si eso sucede, 3 factores podrían combinarse para terminar la guerra. Ninguno de ellos es bueno para el régimen. Empezaremos con el primer factor, el colapso del régimen islámico de Irán desde dentro. Un aspecto destacado de la operación Furia Épica y León Rugiente es la precisión letal con la que Estados Unidos e Israel atacaron a líderes del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ali Khomeini, ex líder supremo, murió en las primeras 24 horas de la guerra. Las bombas rompebúnkeres lo eliminaron en un complejo oculto con otros compatriotas. Desde entonces, más líderes iraníes han muerto. Más de 40 comandantes militares iraníes fueron eliminados a la semana de iniciada la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel. Entre ellos estaba el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de división Mohammad Pakpur, el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa de Irán, general Aziz Nasrizadeh, también fueron eliminados. Estados Unidos e Israel también se enfocaron en inutilizar los centros de mando y control iraníes, además de eliminar nuevamente el cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica, todo esto dentro de la primera semana de la guerra. Todo esto tenía un doble propósito. La respuesta de Irán a la operación Furia Épica fue debilitada por la pérdida de muchos de sus líderes políticos y militares. Es difícil organizar una respuesta cuando las personas que se encargan de organizar están muertas. Si cortas la cabeza de la serpiente, el cuerpo muere lentamente, llevándonos al segundo propósito. Estados Unidos buscaba que el régimen de Irán se destruyera desde dentro. Las fracturas internas podrían destruir a Irán, y ya hay señales de problemas en el régimen que podrían causar luchas de poder. Consideremos al sucesor de Ali Khamenei, su hijo, Mujtaba Khamenei. Parece lógico que el hijo herede al padre, y algunos incluso dirían que es un enfoque casi monárquico para enfrentar la crisis de liderazgo que Estados Unidos causó con sus ataques iniciales. Pero el joven Khamenei no es el tipo de figura que el régimen de Irán necesita en este momento. Casi sin aparecer en la televisión estatal, y se acusa al régimen de usar videos de IA, de su nuevo líder supremo para aparentar que está bien, se rumora que Mujtaba Khamenei fue gravemente herido en los ataques que mataron a su padre. El régimen de Irán necesita una figura fuerte para mantener su control autoritario sobre el país. Mujtaba Khamenei no es esa figura. También destaca cómo el joven Khamenei llegó al poder, algo poco tradicional. Irán normalmente utiliza un proceso basado en el mérito que requiere mucha consulta para elegir a un líder supremo. Nada de eso se siguió esta vez. La Guardia Revolucionaria influyó para elegir pronto a un nuevo líder. Se argumentó la necesidad de continuidad, pero el ascenso de Mujtaba Khamenei contradice la ideología del régimen iraní, ya que la sangre no debe determinar quién dirige Irán. La autoridad espiritual que finalmente lleva a que alguien sea elegido como líder supremo se supone que debe ganarse. La propia fundación del régimen de Irán fue en oposición a la monarquía Pahlaví, y ahora Irán está descendiendo hacia una estructura monárquica propia. Habrá muchos en el país que no estarán contentos con este giro de los acontecimientos. Ahora que todo se calma y Estados Unidos reemplazó las bombas por bloqueos, surgen preguntas. La principal, ¿es Mujtaba Khamenei el indicado para el puesto? Las cadenas basadas en el mérito y la espiritualidad que antes ataban al régimen de Irán han sido destrozadas, y eso prepara el escenario para que las frustraciones aumenten y las tensiones se desborden dentro de esta nueva y fracturada versión del régimen iraní.
Eso será más evidente que en ningún otro lugar dentro de la propia Guardia Revolucionaria Islámica. La Guardia Revolucionaria Islámica buscó mostrarse unida nombrando a Mujtaba Khamenei, pero en realidad es una red compleja de alianzas y líderes regionales. El cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica ya no existe, al igual que muchos de los hombres que centralizaban todas estas facciones y regiones. Pueblos baluchis, kurdos, azeríes y árabes integran la Guardia Revolucionaria Islámica, y sus tensiones étnicas junto con el caos en el liderazgo iraní podrían causar conflictos civiles. Solo un líder fuerte y carismático podría desafiar la ascensión de Mujtaba Khamenei, lo que podría provocar una guerra distinta a la de Estados Unidos. Las autoridades iraníes ya saben que es peligroso. Desde el 5 de marzo, mientras EU e Israel terminaban su campaña para descabezar a la cúpula del régimen, Middle East Eye informó que líderes políticos y militares de Irán ya se preparaban ante una posible guerra civil. Un detalle interesante aquí es que la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército oficial de Irán han recibido instrucciones de actuar de manera independiente si se corta la comunicación con el comando central, y ambos han recibido poderes más amplios. ¿Qué pasaría si esas dos fuerzas militares deciden que tienen agendas diferentes? Ambas también se han desplegado en las regiones occidental, sureste y suroeste de Irán, que según Middle East Eye son focos separatistas. Kurdistán podría ser un problema. Pocos días después de la Operación Furia Épica, 5 milicias kurdas iraníes en el Kurdistán iraquí anunciaron una alianza estratégica para derrocar al gobierno de Irán. Las piezas para una guerra civil se están acomodando. Para Estados Unidos eso significa que el final de la guerra con Irán podría simplemente implicar mantenerse al margen y dejar que estas piezas se acomoden. El régimen es débil, al igual que su nuevo líder supremo, tanto físicamente como en cuanto a su legitimidad para ejercer el poder. La Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército de Irán están cada vez más divididos y se enfocan tanto en conflictos regionales como en enfrentar a Estados Unidos. Fuera de Irán, los grupos étnicos oprimidos por el régimen por décadas están formando alianzas. El trabajo difícil quizá ya esté hecho. Ahora, Estados Unidos tal vez solo tenga que esperar a que el régimen de Irán se destruya a sí mismo por luchas internas y conflictos civiles. Este factor debilitará a un liderazgo iraní ya dividido. El segundo factor podría potenciar al primero y mejorar los resultados de la Operación Furia Épica para el liderazgo futuro de Irán. Antes de entrar en eso, hacemos el show militar para explicar cómo se mueve el poder. Si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas lo que viene después. Segundo factor, el pueblo de Irán se levanta y derroca al régimen definitivamente. Ya hemos hablado de fracturas, y vimos muchos ejemplos de ellas tanto en las calles como en la jerarquía de Irán cuando se anunció la muerte de Ali Khamenei. Algunas personas iraníes lloraron como se les pidió. Muchos celebraron la muerte de Khamenei en ciudades de Irán, mostrando el descontento con el régimen que provocó las protestas de invierno y la situación actual del país. Esas protestas también mostraron cómo el régimen iraní reprime la disidencia. A finales de enero, esas protestas dejaron 6.000 muertes confirmadas. El número real pudo ser mayor. The Guardian reporta que 33.000 o más podrían haber muerto cuando los iraníes intentaron protestar contra sus líderes durante la guerra. El régimen de Irán lleva tiempo reprimiendo levantamientos. La población de Irán ya se ha levantado varias veces en el siglo XXI. En 2009, 2019 y 2022 antes de las protestas de enero de 2026. Cada vez, la represión del régimen contra estas protestas ha ido en aumento. Se ordena a los soldados disparar más contra civiles, lo que aumenta la ira en las calles y divide más a la Guardia Revolucionaria Islámica y al ejército iraní. Muchos soldados se preguntarán por qué apuntan sus armas a su propio pueblo en vez de defender a la nación. Quizá esos soldados ya se estén haciendo preguntas. ¿Han visto cómo las bombas de Estados Unidos e Israel paralizaron la isla de Karg? ¿Destruyeron el liderazgo iraní y su infraestructura militar? ¿Han visto cómo Mujtaba Khamenei llegó al poder de forma contraria al propósito de la revolución iraní, que buscaba terminar con la herencia del poder? ¿Cuánta simpatía está surgiendo en las Fuerzas Armadas de Irán por las personas a las que los soldados del país están disparando? Algo se siente diferente en las protestas que ocurrieron en enero de 2026 CMI. Fueron una clara prueba de que el régimen de Irán, aún en su apogeo, no pudo reprimir la voluntad de su pueblo. Aún hay organizaciones civiles en el país que el régimen ha reprimido, pero no ha eliminado totalmente. La Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente han sido más inteligentes al elegir sus objetivos de lo que parece. El aparato militar de Irán fue eliminado, pero la mayoría de su infraestructura de gobierno civil permanece intacta. Esto fue intencional.
La infraestructura permanece. Quienes se levanten contra el régimen de Irán podrán asumir el poder más fácilmente. La República Islámica está más cerca de caer que nunca antes. Esa caída puede darse por la resistencia de la gente y porque los soldados no quieren matar civiles solo por proteger a un líder impuesto. El derrocamiento del régimen de Irán no será inmediato ni se logrará solo con la frustración en las calles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado al pueblo de Irán a recuperar su país. Así que está claro lo que a Estados Unidos le gustaría ver como final de la guerra con Irán. Pero la ira en las calles necesita canalizarse a través de algo. Un líder o figura capaz de unir a las masas fracturadas en una fuerza para enfrentar a la República Islámica dañada. Se requiere un liderazgo claro con una visión convincente para el futuro de Irán. Irán ha tenido personas así antes. El movimiento verde que surgió de las elecciones disputadas de 2009 presentó al expresidente Mohammad Khatami y al ex primer ministro Mir Hossein Mousavi. Sus voces fueron reprimidas por la República Islámica, que ahora ha quedado quebrada y desenmascarada como una farsa por los ataques de Estados Unidos e Israel. La represión ya no es tan sencilla como antes. Para acabar la guerra, Estados Unidos debe apoyarse en la voluntad del pueblo iraní de derrocar al régimen, uno de los factores clave. Estados Unidos ya provocó divisiones en el liderazgo iraní. Llegó el momento de apoyar al pueblo en Irán, posiblemente con más ataques aéreos que debiliten al liderazgo actual. Los ataques aéreos no bastan para acabar con el régimen. Se requeriría una campaña terrestre. Estados Unidos no planea enviar los 500.000 soldados que, según Foreign Affairs, serían necesarios para tomar Irán. Pero lo que sí podría hacer es prestar su experiencia militar a un grupo iraní que se levante contra el régimen. Estados Unidos ya tiene miles de efectivos en la región del Golfo, incluyendo aquellos distribuidos en bases militares y los paracaidistas y unidades expedicionarias de marines que han llegado como parte de la Operación Furia Épica. Las fuerzas terrestres podrían usarse en asaltos anfibios contra islas de Irán en el estrecho de Hormuz, lo que nos lleva al tercer factor que trataremos enseguida. Si el pueblo de Irán encuentra un líder y una visión a seguir, Estados Unidos podría usar sus fuerzas terrestres para ayudar. El entrenamiento y asesoría táctica serán clave para quienes en Irán buscan organizar un levantamiento, así como crear bases dentro de Irán que estén a salvo de la influencia de la Guardia Revolucionaria o del ejército iraní. No será sencillo. Las redes durmientes en Occidente y los grupos regionales en Irán causarán problemas. Estados Unidos ahora tiene la oportunidad de participar en la planificación de una transición para dejar atrás al régimen actual. El pueblo de Irán podría ser clave para lograr esa transición, pero también influirán los estados del Golfo en el desenlace de la guerra con Irán. La respuesta de Irán a la Operación Furia Épica muestra que no es tan poderoso ni temible como ha pretendido en Medio Oriente por décadas. Ha atacado a estados del Golfo y lanzado misiles y drones. Tan solo en los Emiratos Árabes Unidos, 2.800 misiles y drones iraníes han impactado principalmente en objetivos civiles desde el inicio de la guerra. La situación que temían los estados del Golfo ya llegó, y aunque los ataques de Irán son peligrosos, quizá no tan graves como esperaban. Esta guerra ha expuesto las alianzas de Estados Unidos con varios estados del Golfo y las ha hecho públicas. Según el Atlantic Council, los estados del Golfo consideran que han sufrido represalias por alianzas que no pudieron debatir públicamente. Las alianzas llegaron a un punto de inflexión. Irán bombardeó bases estadounidenses en el Golfo y ya no hay ambigüedad. Estados Unidos debería preparar al pueblo iraní para controlar el régimen y apoyarse en alianzas, incluso tácitas, con enemigos de Irán en el Golfo para presionar. Esta podría ser la clave, ya que los estados del Golfo tienen conocimientos y recursos que Estados Unidos no posee. Si va a ocurrir una transición, ellos deben estar en el centro de ella. Estados Unidos debe incluir a estos estados en la planificación de la transición. Al invertir en la sociedad civil y los marcos constitucionales de Irán, EU y los estados del Golfo pueden evitar que el poder lo tome un dictador militar o un ideólogo extremo. Un enemigo podría convertirse en un amigo si Estados Unidos juega bien sus cartas y aprovecha la oportunidad de ser la base sobre la cual se construya una región del Golfo más cooperativa. Preparar paquetes de ayuda y establecer planes para el futuro de Irán debe hacerse ahora. Si no hay un plan, los vacíos de poder se llenan rápido. Estados Unidos debe estar listo para eso. Apoyar a los estados del Golfo, al pueblo iraní y a organizaciones en Irán que luchan contra el régimen actual genera una unidad que el liderazgo iraní, que Estados Unidos ya ha fragmentado, no puede igualar. Después viene la presión. Con los estados del Golfo de su lado, Estados Unidos puede aumentar la presión sobre Irán.
Los ataques contra el régimen podrían llevarse a cabo desde el territorio de estos estados. A su vez, los estados del Golfo podrían ofrecer a Estados Unidos el uso total de su espacio aéreo, lo que hace que futuros ataques aéreos sean mucho más fáciles de realizar. Estos estados podrían brindar apoyo logístico a un levantamiento iraní dentro del país. El matón de Medio Oriente pronto verá que no puede hacer mucho ante una fuerza unificada liderada por Estados Unidos. Estados Unidos también haría bien en aceptar la ayuda que están ofreciendo otras naciones. Ucrania está en posición de convertirse en un actor clave. Ya firma acuerdos de 10 años con naciones del Golfo que ya aprovechan la experiencia de Ucrania en drones. Más de 200 expertos en drones de Ucrania ya operan en el Golfo y ayudan a los estados del Golfo a combatir la amenaza de los drones Shahid de Irán. Eso pone más presión sobre el régimen de Irán. Al debilitarse una de sus principales amenazas de ataque, pierde influencia. Hablando de influencia, está el Estrecho de Hormuz. Esto nos regresa al bloqueo mencionado al inicio. Trump dice que este bloqueo le cuesta a Irán $500 millones diarios en ventas perdidas de petróleo y gas. Es mucho dinero para perder cada día, para un régimen que enfrenta problemas financieros y busca mantener la unidad frente a Estados Unidos. Mantener el bloqueo en el Estrecho de Hormuz, reforzado con fuerzas terrestres que controlen islas y costas usadas por Irán para lanzar Shahids y lanchas rápidas contra embarcaciones comerciales, debilitará la economía del régimen. Todo es presión, que podría usarse para forzar negociaciones y que el régimen de Irán entregue sus materiales nucleares. Creemos que la Operación Furia Épica provocará un cambio de régimen. El régimen actual está debilitado y su líder tiene una autoridad cuestionable por la forma en que fue nombrado. Surgen grupos separatistas e Irán descentraliza y refuerza sus fuerzas militares para reprimirlos. En las calles, la gente muestra una gran voluntad de cambio que podría concretarse con el líder y apoyo adecuados. Los estados del Golfo se dan cuenta de que Irán no es tan peligroso como parecía. Estados Unidos ahora puede lograr un cambio real y significativo. Ya se han sentado las bases y ya se está ejerciendo presión. Pero para que nuestra predicción se haga realidad, Estados Unidos tiene que enfocarse en planificar un Irán post-régimen. Esa es nuestra predicción sobre lo próximo en la guerra con Irán. Mira nuestro video original donde anticipamos lo que ha pasado en Irán en los últimos meses. Algo mucho más grande ocurría tras las operaciones León Ascendente y Martillo de Medianoche. Descubre qué fue en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más análisis de la Operación Furia Épica. Gracias por vernos.